Fíjese qué impresionante está esta palabra. Dice Dios a través de Jeremías, hablándole a un pueblo que estaba en otra nación, a muchos kilómetros de su casa, hermanos, como prisioneros. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Dice: no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Versículo 11. El plan y el pensamiento de Dios. Fíjese lo que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, libertad y bendición. Dice: entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Señor, yo te agradezco profundamente tu palabra. Pido que podamos ser edificados, ser bendecidos a través de tu palabra, Señor, en esta hora. Habla en nuestro corazón, que podamos ser conmovidos en esta acción. En tu nombre lo estamos pidiendo, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú hablas a nuestro espíritu, a nuestro hombre interior. Tú nos edificas, Señor. Yo pido que que nuestras emociones puedan aquietarse y podamos estar sensibles a lo que tú quieras hablar. Todo impedimento, toda oposición, Señor, se ha quitado, y la gracia y la paz tuya, Señor, bendiga a tu pueblo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias. Puede tomar su lugar, hermano. El momento que se escribe, quisiera comentar un poquito para que pueda ser entendido lo que acabamos de leer. No se refiere que estaban en Egipto, no. De hecho, el pueblo judío estuvo 400 años en la tierra de Egipto. Los últimos años fueron prisioneros. Después de eso dice que el Señor los sacó con mano poderosa, y que cuando estaban presos en ese lugar, el Señor les prometió una tierra que fluiría leche y miel, les prometía herencia, y Dios lo cumplió. Antes de que ellos entraran a la tierra prometida, hermanos, el Señor los llevó al Sinaí, en la cual les dio mandamientos, les dio instrucciones. No solamente le dio bendición, quiero recalcar esto, sino que les dio instrucciones. Una de las instrucciones está plasmado en forma general en los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento decía que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Que el Señor, el primero y gran mandamiento, que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que al Señor tú adorarás y a Él solo servirás. Entonces, por lo tanto, el Señor estaba pidiendo exclusividad en la fe. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que nos anhela y que nos cela. Yo quiero que usted entienda eso. Por eso es que en ocasiones, cuando nosotros queremos hacer cosas que van contra su palabra, el Espíritu Santo trae convicción sobre nuestra vida. Pero también sé que llega el momento en que el corazón del hombre se endurece y puede seguir haciendo cosas impresionantes hasta que se desliza, y después no pierde toda sensibilidad espiritual. Precisamente eso es lo que le pasó a Israel. Israel no acató los mandamientos, no acató las órdenes. Mire, que hay veces eso es inconcebible, hermanos. Imagínense una nación que eran esclavos, Dios los saca, Dios les da posesión, Dios les da tierra, inclusive dice Dios les da viñas. Los que conocen de agricultura saben que para cosechar la viña se necesitan 5, 6, 7 años. Dios les da heredad, Dios les da terrenos, Dios les da ganado, Dios les da una tierra que fluía leche y miel. Pero estaba la condición presente: deberás de servir al Señor con todo tu corazón. Y tú ves
en un periodo, en largos periodos que Israel constantemente, hermano, estaba claudicando en su fe. Y una de las cosas que empieza él a levantar otros altares en la tierra prometida. Es más, Dios les había dicho claramente que debían desarraigar todos los altares que había en la tierra, altares a Baal y a todas las deidades, y que solo al Señor se adorara en aquel lugar. Pero ellos mismos, influenciados, empezaron a levantar altares de adoración al Señor equivocadamente. Por tal razón es que viene el segundo cautiverio, vienen 70 años donde vienen los enemigos. Y si se puede decir, Dios usó a las naciones, o Dios ha usado a las naciones para castigar en ocasiones, y en este caso en particular a Israel por causa de su desobediencia. Dice que se levantó una nación fiera y poderosa y agarró y después analiza un poquito el libro de Lamentaciones, que también lo escribe Jeremías. Es impresionante, hermanos. El libro de Lamentaciones escribe detalladamente muchos aspectos que se vivió en el cautiverio. Fueron tomados, fueron saqueados, fueron llevados los más jóvenes, los más fuertes, fueron llevados a Babilonia, fueron sometidos como esclavos. Y a eso se le llama la cautividad. Los que estaban en la cautividad, los que estaban en cautiverios, fueron sacados de su tierra. Ahora, el punto es que dice que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. El detalle es que el Señor había puesto una disciplina. El Señor había hablado y el Señor dijo que eran 70 años de disciplina sobre la nación que había desobedecido, en este caso de Israel. Ahora, es aquí donde surge el pasaje de una manera muy impresionante. Ellos son llevados y entre ellos había hasta falsos profetas. La gente estaban ya en la tierra de Babilonia y algunos de esos falsos profetas empezaron a traer falsas esperanzas. Esto es muy impresionante. La Biblia dice: sea Dios veraz, o que Dios es veraz. Y yo sé que hay voceros, hay gente de Dios, pero también la Biblia habla de que desde la antigüedad existían falsos profetas. Entonces, entre los que se fueron había gente que a lo mejor fueron profetas, porque muchos comenzaron bien pero no terminaron bien. Hay personas que comenzaron siendo profetas verdaderos y al último tomaron el camino del error, otros caminos equivocados, hermanos. Y entre los cautivos iban también gente que a lo mejor en algún momento dado eran profetas y que ellos estaban trayendo falsas esperanzas. Escúcheme, esto es muy importante. Qué impresionante es cuando las personas se mueven en falsas esperanzas. ¿A usted en alguna ocasión alguien le ha comentado, le ha hecho una promesa y no se la ha cumplido? Tengo la seguridad que usted se siente mal y usted esperaba que esa persona no le iba a quedar mal, sino que iba a cumplir lo que había dicho. Las falsas esperanzas tienden a deprimirnos y a desilusionarnos. Pero ahora lo más serio aquí del asunto, hermanos, es que alguien estaba hablando en el nombre de Dios, atribuyéndose la autoridad de ser profeta y diciendo: así dice Dios. Dice Dios que van a volver pronto de la cautividad. Dice Dios y dice Dios. Y dice Dios que van a ser prosperados y dice Dios que van a ser bendecidos. Pero lo más impresionante es que Dios no había dicho nada. Esto es muy serio. Dios no había dicho absolutamente nada. Él ya tenía su decreto establecido. Su decreto eran 70 años. Y tal vez a nosotros ahorita se nos hace muy impresionante. Ahora yo le quiero decir algo. 70 años realmente era una generación la que se iba a perder en el cautiverio. Se dice que 50 años es una generación. Por lo tanto, lo que Dios estaba aplicando era como una, dispénseme la palabra, una purga espiritual. Porque quería levantar una generación que estuviese curado de toda la idolatría y de todas las maldades. Una generación diferente, que fuese una generación que levantara sus manos
y que le adoraran solamente a Él. Ahora yo le quiero decir algo. Los 70 años fueron suficientes en la historia de Israel. Después de que ellos regresaron, no volvieron a cometer jamás, en ese sentido, el mismo error. Por lo tanto, la disciplina que Dios aplicó en esa ocasión, hermanos, pues fue muy severa a nuestro parecer, pero fue necesaria. Esperó que toda una generación pereciera para levantar una nueva generación. Vamos, la generación que estuvo llena de rebeldía, de incredulidad y de actitudes equivocadas, hermanos, la sacó de la tierra que les había dado, pero Dios había decretado algo. Dijo: esta tierra será de sus hijos. Estaba de promedio la promesa, y simplemente dijo: ok, me los llevo 70 años, nace otra generación, me los traigo a la siguiente generación, les doy posesión aquí. Qué impresionante es esto. Qué impresionante es esto. Los planes y los propósitos de Dios se cumplen. Diga amén. Los planes y los propósitos de Dios. El plan que Dios tenía con la nación de Israel era que fuera luz. El plan que Dios tenía es que ellos fueran luz, y que ellos fueran bendición, y que ellos fueran inspiración, y que ellos eran el pueblo escogido. Es como cuando se va a hacer un edificio, pues se tiene que hacer un plano, y quiere decir que hay un plan. Cuando nosotros hicimos los edificios que están atrás, pensamos y diseñamos algo y dijimos: vamos a hacer algo, y buscamos un especialista y nos dio instrucciones para no errar. Y yo recuerdo mucho la expresión de un ingeniero después de que le expresamos lo que queríamos. Aquí, por cierto, un hermano nos ayudó a plasmar las ideas, y luego lo llevamos con el ingeniero. Y me acuerdo una de las cosas que me dijo el ingeniero. Dijo: ¿sabes? No te puedo ir a supervisar la obra, pero yo firmo el plano. Lo que yo te voy a encargar es que te apegues al plano que te he dado. No le quites. Si quieres ponerle, dijo, ponle, pero no le vayas a quitar. Es como cuando en ocasiones los mexicanos somos muy buenos para eso, hermano. Vamos a hacer una instalación eléctrica y regularmente a veces lleva cable 12, ¿o cuál es, hermano? Creo que estoy aprendiendo. Y nosotros le metemos uno más delgadito. No, hombre, hasta el cabo aquí nomás va a tener un foquito. Pero llega la señora y le pone la plancha, ¿y qué cree que pasa? Se quema toda la instalación, hermano. Y luego la esposa se enoja, le dijo: ya viste, por andar de tacañote. Y el esposo agarra la plancha así como que sabe: no, es que la plancha tenía un corto, mija. El punto es este: Dios tenía un plan con el pueblo de Israel. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Pero Dios quiere que nos apeguemos a los principios, porque hay gente que quiere ser bendecida y no quiere adherirse a los principios y a la palabra de Dios. Hay gente que quiere. Si yo dijera: ¿cuánto les gustaría hacer bendiciones? Denle un aplauso, levanten las manos, todos dirían: ¡amén! Se quedaron serios. Hacemos una prueba, ¿verdad? Todos queremos ser bendecidos, todos queremos ser prosperados, todos queremos estar bien, todos queremos tener paz, todos queremos tener nuestras familias en orden, todos queremos tener nuestras finanzas sanas. Todos. El punto es: estamos sujetos al plan y a la palabra que se nos ha dado. Y es ahí donde yo quiero hablar un poquito de los planes de Dios. Dios le dijo: mira, no le creáis. Porque volvemos al punto, porque hay gente, hermanos, que desea ser prosperada sin ningún compromiso, que desea la corona sin ninguna cruz, que desea la salvación sin ningún compromiso. Desgraciadamente estamos viendo ese tipo de cristianismo en estos últimos años. Inclusive el pastor Ignacio, y hasta a lo mejor hemos rayado en algunos excesos en algún momento, y hemos hasta sublimizado los principios
sin ver el instructivo, lo que dice detenidamente cómo alcanzar la prosperidad y la bendición. Entonces el Señor le advierte al pueblo, dice: no le creas a los que son falsos, dice, no creas a los falsos profetas. Les están hablando engaño, les están hablando mentiras, les están dando falsas esperanzas. Yo no he hablado, yo no he dicho nada de eso. Pero yo les digo, y es donde sale la palabra, que de aquí a 70 años, dice, yo los voy a restaurar, los voy a levantar, voy a despertar mi buena palabra en vosotros. En la siguiente generación yo los voy a traer de nuevo. Yo voy a tener un nuevo comienzo con ustedes. Ese era el plan de Dios. Dentro de 70 años voy a hacer algo. Por lo tanto, dice, en el lugar donde estén, dice, estén en paz, hagan casas, edifiquen, construyan, siembren tierras, qué sé yo, y procuren la paz de esa nación, porque mi plan continúa dentro de 70 años. Eso es lo que le dijo a esa nación. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual, podemos nosotros decir: wow, eso estuvo pesado. Sí, estuvo pesado. Estuvo impresionante, vamos a decirlo de esa manera. Y por lo tanto Dios es, después de decirles su palabra, que su palabra es buena, y aquí sale el primer pensamiento: Dios es veraz. Dios nunca se equivoca. La palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios se cumple. Dije se cumple. El cielo y la tierra pasará, dice, pero su palabra no va a pasar. Lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho. Yo le quiero decir, el otro día estaba hablando un poco sobre eso, que en ocasiones, hermanos, nosotros tenemos promesas condicionadas. También en la Biblia existe este tipo de promesas, que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, y si eres de acuerdo a la palabra, a los mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, entonces serás prosperado en todas las cosas, estarás por encima y no por debajo. Y en ocasiones lo que nosotros hacemos es mutilamos la palabra y solamente tomamos estás por encima y no por debajo, serás cabeza y no cola, y no consideramos seriamente si pusieres por obra la palabra de Jehová. Qué impresionante es esto. La palabra de Dios, entonces, Dios nunca se equivoca, nunca se equivoca. Dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 40: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No se desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es impresionante. La palabra de Dios tiene una exactitud impresionante. Cuando llegaron los 70 años, despertó el espíritu y el corazón de aún de reyes, aún hasta inconversos, porque dijo: el tiempo de la liberación ha llegado, el tiempo de que sean libres ha llegado, el tiempo de la aflicción se ha acabado, el tiempo de la esclavitud termina, porque Dios lo había decretado, y cuando Dios dice algo, se cumple. Sea su nombre glorificado. Por lo tanto, deducimos que Él conoce lo más profundo que hay en el corazón del hombre. No hay ningún pensamiento que quede oculto de su presencia, de sus ojos. Había un muchacho que se me hizo muy impresionante su testimonio. Le estaban hablando de Dios, su hermana se convierte, su hermano se convierte. Él se burlaba de ellos abiertamente. Él estaba lleno de resentimiento, lleno de amargura. Pensaba hacer una fechoría muy grande en esos días. Y en su pensamiento dijo, lo invitaban sus familiares: vamos al templo, acércate. Y él decía: es que Dios no existe, porque si Dios existiera, ¿por qué permite la maldad? Y cosas como esos, argumentos que puede hablar una persona que tiene un corazón herido. Aquel hombre dijo: muy bien, se tomó unas cervezas, dijo: voy al templo, pero voy a reírme de los hermanos. Llegó a la iglesia, era una pequeña iglesia. Oye, entró, el Espíritu Santo empezó a tocar el corazón de él. Sabía cuál era el pensamiento. Saliendo de esa reunión iba a cometer una fechoría, una felonía. Oye, qué impresionante es este. Dios se le atravesó en el camino. Sabía que sus pensamientos eran pensamientos de mal, pero Dios tenía pensamientos de bien. Sea su nombre glorificado.
como aquella otra persona, hermanos, que lo venía persiguiendo la autoridad y vio que estaba un templo lleno. Dijo: aquí me escondo. Y se metió al templo. Y detrás de él ahí los policías, así como discretamente, porque había cometido un delito allá afuera. Y aquella persona lo que pensó, dijo: pues para que no se me note lo que voy a, que soy diferente, levantaban las manos, y él también empezó a levantar las manos. Oyó que alguien decía: gloria a Dios y gloria a Dios. Te digo una cosa: el que toma la lumbre se quema, el que se acerca de Dios lo toca. Y si en esta tarde tú estás dispuesto, cree que Dios te conoce, Dios te salva, Dios te levanta, Dios te restaura, Dios rompe cadenas, porque Él es poderoso. Y se aseguró que él se quedó en la reunión, hermanos. Dijo: no va a ser que estén afuera, y se quedó hasta el final. Y cuando pasaron la gente al altar, él también pasó y vio que algunos estaban hablando lenguas. Dijo: Dios, soy un hipócrita. Por lo menos era sincero. Y en sus palabras le dijo: échame una liviane. Y Dios conoce el lenguaje, pero más que nada conoce la intención del corazón. Dice: aunque la policía y las circunstancias te trajeron, pero te estaba esperando, te estaba esperando, te estaba esperando. Dios te estaba esperando, porque tiene pensamientos de bien, de vida y no de muerte. Él conoce lo más profundo que hay en el corazón del ser humano. Lo más impresionante es que Él conoce la vida de las personas, no solamente lo que hay, sino todo lo que ha hecho. ¿Se acuerda aquella mujer samaritana que aparece en el Evangelio de Juan en los primeros capítulos? Que se acercó Jesús a aquel pozo y que Jesús le dijo: dame de beber, y ahí se entabló una plática. Y al último la mujer le empezó a decir: Señor, yo quiero de esas aguas vivas. Y Jesús le dice: ve, llama a tu marido. Y tocó la llaga, hermano. La mujer era una fichita. 5, y el que tenía tampoco era su marido. Recuerdo aquel hermano que vino, dijo: es que no se había topado con un hombre de verdad. Porque Jesús es maravilloso. Jesús es bueno. Satisface el corazón del hombre, de la mujer perdida, del hombre descarriado, del drogadicto, de la persona que tiene necesidad, del que está en la depresión. Cuando se deja, lo saca. Cuando le clama, le responde. Él es poderoso, dije, poderosísimo. Si te fijas, le dijo, Cristo no le dijo: no te voy a dar del agua. Le dijo: sí te doy del agua. Dijo: pero ve y llama a tu marido. Y la mujer patinó y le quiso sacar el tema religioso. Y le dijo: ciertamente, dijo, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora, dijo, no es tu marido. Imagínate, hermanos, imagínate. Recuerdo hace años atrás que estuvo en un evento, en una iglesia donde estuvimos como copastores. Se me ocurrió, me quedé esa semana al frente de la iglesia, y se me ocurrió traer al hermano Willy Ramírez. Era un profeta, un hombre, un anciano, el papá de Panchito Navarro. Y llegó a la iglesia el hermano y dijo: pásenle, y predicó, hermanos. Tenía un mensaje muy fuerte el hermano, de santidad, de arrepentimiento, almas adúlteras. Y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar. Y luego estaba ahí una persona que algo parecido a la samaritana, había tenido como 4, y el que tenía ahora tampoco era. Y cuando el hermano empezó a hablar una palabra bien directa, pero claro, y a lo mejor algunos dicen: no es Dios. A lo mejor algunos dicen: pero la palabra era derecha. Y algunos les dijo lo que estaba pasando con ellos. Y cuando llegó con ella, le dijo: adúltera, te estás burlando de tus padres. Y empezó a decirle, y la muchacha se ponía roja, roja. Y yo más rojo, dije: yo lo traje. Y la muchacha pensaba, porque después testificó, dijo: si no me tira el Espíritu Santo, yo me tiro al piso.
Impresionante. ¿Sabes por qué en ocasiones Dios habla tan claro y tan directo? Para que no nos perdamos. Y el Señor, hermanos, dice que Él hace la herida, pero que Él la sana. Terminando con el relato ese, hermano, estuvo impresionante lo que pasó ahí. Paz y duro y duro y duro y duro. Y yo me recuerdo que dije, ya me metí en una bronca aquí con el hermano. No sé qué le voy a decir al hermano. Al otro día fuimos a la casa de uno de las personas que había sido confrontado así, y él estaba muy contento. Ya estaba el pastor y dijo, Dios me habló. Dios es bueno, hermano, no quiere que nos perdamos. Dios no solamente conoce mis pensamientos, sino conoce mi vida. Sabe lo que estoy viviendo, sabe lo que estoy haciendo. Oye, y hay veces Dios porque eso es lo que les estaba diciendo, sabía lo que ellos estaban viviendo. Es más, Dios también conoce los eventos contingentes, no solamente lo que está en mi vida, sino lo que está alrededor de mi vida. Pero apegándome al plan de Dios, los planes de Dios son mejores. Diga conmigo, son mejores. Los falsos profetas estaban dando una falsa esperanza. El Señor trae una palabra verdadera y se cumplió esa palabra verdadera, porque los planes de Dios son mejores. El propósito de Dios es la llave de la verdadera vida. En ocasiones la tragedia más grande que está sucediendo en el mundo y en ocasiones en la iglesia, hermanos, es que han cambiado el verdadero propósito para el cual hemos sido creados. Muchos han cambiado el propósito, el plan de Dios por placer, por riquezas. Yo le quiero decir que las riquezas son una añadidura de la fidelidad. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se te van a ser añadidas. Pero primero busca el reino, busca la santidad, busca la justicia, y lo demás te va a ser añadido. Oye, ciertamente vamos a trabajar, vamos a hacer lo propio, ciertamente. Tal vez algunos que están aquí se han preguntado por qué he sobrevivido, por qué estoy de pie, por qué no me morí en esa sobredosis, por qué pasé esa enfermedad. Porque los planes de Dios son mejores. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Dios está dando una oportunidad en el pasaje a su pueblo, y Dios te está dando una oportunidad si estás aquí, si abrazas la vida, si abrazas el camino, si te agarras de Jesús. Oye, en ocasiones la religión, dijo el comunismo, que es opio a los pueblos, que adormece los sentidos. En cierto sentido tienen razón, pero el evangelio es vida, y vida en abundancia. No solamente nos bendice en la tierra, sino que nos lleva al mismo cielo. Sea su nombre glorificado. ¿Sabes qué me gusta del pasaje? Que Dios no se había olvidado de ellos. Los había disciplinado, pero no se había olvidado de ellos. Estaban pasando por momentos difíciles, pero no se había olvidado de ellos. Yo considero que el año 2012, en lo particular, fue un año de mucha enseñanza para mí como pastor. Y tenemos que asimilar las enseñanzas de Dios. Pero si Dios no se ha olvidado, dice el Salmo 94, versículo 14, porque no abandonará a Jehová a su pueblo, ni desamparará, dice, a su heredad. A ver si lo puede poner, por favor, hermano. Salmo 94, 14. Mire qué texto tan impresionante. Porque el Señor no abandonará a Jehová a su pueblo, ni desamparará, dice, a su heredad. Allí déjelo un momento. Y yo encuentro aquí por lo menos 3 o 4 razones por los cuales el Señor, te puedo decir, que no se ha olvidado de ti. A lo mejor 2012, 2011, 2012 fue difícil en el plano emocional, en el plano económico, en el plano familiar. Dile al que está enseguida, pero Dios no se ha olvidado de ti, porque son mejores los planes que tiene. No, lo dijo sin convicción. Hasta yo sentía así medio flojillo el asunto, man. A ver, con el dedo profético diga, son mejores los planes que Dios tiene para ti. Yo te decía que no se ha olvidado de ti, porque te tiene esculpido en la palma de sus manos. Y cada vez que extiende
De su mano dice: tengo una promesa para mi hijo. Lo voy a bendecir, lo voy a levantar, lo voy a saciar, lo voy a sanar, lo voy a liberar. Sea su nombre glorificado. No se olvida de ti porque Él es amor y misericordia. Isaías capítulo 54 dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Mi misericordia, el favor inmerecido. Por mi amor y misericordia te he sustentado. Oye, no se olvida de ti porque te ama. Murió en la cruz del Calvario. Oye, y te voy a decir algo: no te puedes perder a menos de que tú digas te abandones, porque ha hecho una inversión muy grande ya en ti. Usted no me entendió eso. Dios hizo una inversión muy grande en ti. Te salvó, te bendijo, te bautizó, te está instruyendo. Tiene un plan mejor todavía que el que estás viviendo ahora. Dios no es como nosotros. El pueblo había cometido grandes errores. Dios no ve su pasado para determinar su presente, porque estaba de por medio una promesa. No dice: espero que no haya ningún Pancho López. No hay ningún Pancho López. Pancho López va a la iglesia, pero le gusta echarse unos faros. Pancho López es maldiciente y cada vez que tiene chance se echa unas cheves. Cuando pasa una muchacha se le van los ojos y casi se queda visco. Que Dios salve a Pancho López. Lo bueno es que no hay ninguno, ¿eh? El problema, hermanos, es que en ocasiones son tantas las cosas que hemos cometido que nos es difícil aceptar la gracia de Dios y decir: Él me puede perdonar. Y Dios se acerca con planes nuevos y propósitos nuevos, pero la persona está tan endurecida que no puede recibir ni entender lo que es la gracia de Dios, y prefiere seguir en esa condición. Pero no se olvida de ti, porque Él es fiel a sus promesas. Yo te decía: porque te tiene esculpido en la palma de sus manos, porque Él es amor y misericordia. No se olvida de ti. Por eso les dijo: dentro de 70 años comenzamos el plan, o comenzamos de nuevo con ustedes, porque había una promesa de por medio. No se olvida de ti, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, si nosotros queremos, Él quiere. Si nosotros queremos, Él quiere. Nos está esperando. Fíjate qué impresionante es Dios, de veras. La parábola del pródigo expresa la gracia plenamente. El hijo rebelde, contumaz y rebelde, el hijo menor dice: me voy, dame mi lana y yo pongo mi changarro aparte, yo hago mi vida. El padre le da parte de su herencia, se va y vive perdidamente, hermanos. Pero lo impresionante es que el padre lo estaba esperando. El padre lo estaba esperando. El pecado enloquece al hombre. Quiero que entienda muy bien eso. El pecado enloquece al hombre. Por eso es que el hombre en ocasiones deja a su esposa que tiene tantos años y se enreda en una aventura loca, hermanos. Hay veces con una mujer más fea que la chimoltrufia. Pero es el pecado que está enraizado. Y él está atado en el sentido espiritual. Ahora yo le quiero decir que hay chimoltrufias que sí se peinan y hermanas que no se peinan. Ahí se lo paso. Pero sigamos con el rollo.
Ay, ay, ay. De eso se encarga mi esposa. Véngase los miércoles, hermano. Porque le dice, hermana, pues échele ganas, pero también dese una manita de gato, un zarpazo de tigre, lo que usted quiera. Mejor me salgo de aquí. Creo que estoy nadando en aguas profundas, ¿verdad? Te digo una cosa, Dios estaba esperándolo, el padre estaba esperando al pródigo. Y cuando llegó el pródigo, lo abrazó, lo besó, lo vistió, le puso calzado nuevo, le puso anillo, que significaba dignidad, posición. Y hizo una fiesta, dijo, este es mi hijo que estaba perdido. Yo te decía que el pecado enloquece, el pecado cautiva. Dice que el hombre pródigo, volviendo en sí, dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. El asunto es que te levantes y entiendas que es camino de error, camino de perdición, camino de error lo que estás, en el que estás circulando, y aceptes la oportunidad que Dios te da. El plan que Dios tiene para el pródigo tenía un nuevo comienzo, tenía un vestido nuevo, zapatos nuevos, un anillo nuevo. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios cumplirá su propósito. Y cuando nos acercamos basados en el plan y en el propósito de Dios, entonces las tinieblas no te podrán detener, porque lo que Dios hará contigo será grande. Las circunstancias no te podrán detener, porque lo que Dios hará contigo será grande. Dije grande. La edad no te podrá detener, porque lo que Dios hará, aunque tengas 70, 60, 80, es grande. Dios cumplirá su propósito en mí, sea su nombre glorificado. La enfermedad no te podrá detener, porque lo que hará contigo Dios es grande. El enemigo no quiere que abracemos el plan de Dios, ni mucho menos que se cumpla en tu vida. Luchará con todas sus fuerzas para impedirlo. Te buscará pretextos y obstáculos para ponerte en el camino. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, en ocasiones podemos sentirnos desalentados. Recuerda esto: Dios tiene cosas mejores. Los planes de Dios son mejores para mi vida. El Salmo Isaías capítulo 55, puede ponerlo por favor, hermano. Isaías capítulo 55 versículo 8 dice lo siguiente. Dice Dios, dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Le voy a invitar que se ponga de pie. Siento detenerme aquí. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En ocasiones nuestros planes y nuestros pensamientos, hermanos, entran en conflicto con la agenda de Dios. Muchos de nosotros hemos hecho muchos planes, aguas, donde Dios no está. Muchos de nosotros hemos hecho muchos proyectos donde Dios no es glorificado. Muchos de nosotros hemos entablado relaciones en las cuales Dios no está. Hemos hecho tratos, negocios en los cuales Dios no está. Muchas veces nuestros planes no están en los planes de Dios. Y con esto yo no le quiero decir a usted que se intimide ni que se detenga, sino asegúrese que lo que está haciendo o lo que va a hacer glorifica a Dios. Como me dijo el ingeniero, le voy a pedir algo, pastor: que se sujete a lo que está escrito, y que si le quiere añadir algo más, pero no le quite nada. En ocasiones, hermano, en ocasiones muchos de nosotros hemos topado en pared fuerte,
porque esperábamos que Dios nos aprobara en las locuras que hacíamos, en los planes y en los propósitos, pero ni siquiera habíamos consultado con Él. Podemos decir entonces que Dios, basado en el pasaje, está pensando en nosotros. En el pensamiento de Dios está que sean mejores, más excelentes, y que son pensamientos de bien. Se lo voy a decir en otras palabras: cosas buenas Dios tiene para sus hijos. Voy a invitar a los hermanos que nos ayuden aquí en la alabanza. Wow, qué presencia tan hermosa. Wow, wow, wow. Cierre sus ojos un momento, por favor, hermano. Santo eres, Dios, santo eres. Santo eres, Dios. A lo mejor han sido tiempos difíciles que usted ha vivido, pero que usted ha sido fiel. Porque hay gente que no es fiel. Y usted ha sido fiel. A lo mejor dice: Dios, si yo he diezmado, he ofrendado, he pactado. ¿Cuándo? Hay un tiempo que se cumple. Hay una promesa que se avecina, porque Dios es fiel. Espérala. Espérala. Wow. Tu presencia, Señor. Qué hermosa es tu presencia. Oh. Si usted es lleno del Espíritu Santo, ay, Jesús, le voy a decir qué es lo que percibo en mi espíritu. Siento que hay personas que han estado sentados como Elías en arroyos que ya se secaron. Ay, ay, ay. Cierra tus ojos. Hay gente que está sentada, esto tal vez no es para todos, en arroyos que ya se secaron. Necesitas escuchar la segunda instrucción. La primera instrucción había sido: vete al arroyo de Kerit, y ahí se estuvo, pero el arroyo se secó. Te voy a decir algo. Dios estaba preparando algo mejor para Elías. Dios estaba gestando otro milagro. Y le dijo: levántate de ese arroyo y vete a Kerit, le dijo, una ciudad de los enemigos del pueblo de Israel, porque ahí le he dado instrucción a alguien para que te alimente. Dios ya tenía preparado un milagro. Elías se levantó del arroyo seco y se dirigió a Kerit por una palabra. No tengas miedo.